Hola, buenas. Bueno, en este videíto corto vamos a hablar sobre clausuras léxicas o closures. Es lo que en FAR o Smalltalk hasta este momento veníamos conociendo como bloques. Hay varias situaciones en las que utilizo clausuras léxicas. Por lo general, lo que nos permite una clausura léxica es diferir la ejecución de una expresión, un conjunto de instrucciones, hacia otro momento. Una de las situaciones en las que uso eso es cuando quiero que una función tome como entrada, como parámetro, a otra función y la ejecute cuando lo crea necesario. El do, el iterador de colecciones, es uno de esos casos. El do es un método, es una función, que recibe como parámetro una clausura, que va a ejecutar, un bloque que va a ejecutar, por cada uno de los elementos de la colección. Casualmente, esta es una clausura que que espera un parámetro. Otro caso de clausuras utilizadas como parámetros a métodos o funciones es el del if true, if false y otras estructuras de control o métodos que tienen funcionalidad de estructuras de control en Smalltalk. El if true, if false es un mensaje que se envía a un objeto que debería ser de la clase true o de la clase false, un true o un false, y que recibe como primero y segundo parámetros bloques. Quien decide cuál de los bloques evaluar, cuál de las clausuras evaluar, es el objeto que recibe el mensaje. Si quien recibe el mensaje es una instancia de true, evaluará el primer parámetro, le dirá la primera clausura que se ejecute, y si quien recibe el mensaje es una instancia de false, le dirá a la segunda clausura, al segundo parámetro que se ejecute. Si quieren saber más de esto, si quieren explorar más esto, vean las implementaciones del mensaje if true, if false. Entonces ahí tuvimos clausuras utilizadas como parámetros a métodos. Clausuras o funciones que se utilizan como parámetros a otras funciones. Otro caso interesante es cuando tenemos un objeto que va a ser algo complejo, algo que lleva tiempo, y no podemos quedarnos esperando a que termine para decirle qué hacer con el resultado. Lo que podemos hacer en ese caso, entonces, es darle una clausura, un bloque, para que él comience a hacer lo que tenga que hacer, y cuando termine y tenga listos los resultados, utilice ese bloque para procesarlo. Fíjense el ejemplo que tenemos en este método, que es de una clase ficticia RainAlarm, parecido al RainAlarm, la aplicación de las tormentas. RainAlarm en algún momento recibe el mensaje update from URL, actualizate desde esta URL, con la URL donde están los datos del clima. Seguramente esa información es un archivo muy grande, necesita mucho tiempo para descargarse, entonces RainAlarm quiere seguir haciendo otras cosas mientras la información se descarga y quiere que cuando la información se termina de descargar le avise. Para eso lo que hace es crear una instancia de algo llamado descargador de URLs asincrónico, le dice cuál es la URL que quiere descargar y le dice cuando termines de descargarla, evalúa este bloque es un bloque que es una clausura que espera un parámetro, evalúa este bloque pasando los datos como parámetro. Ahora vamos a volver a ver más acá de esto. Entonces al descargador le dice, esta es la URL, esta es la expresión que tenés que evaluar, es la clausura que tenés que evaluar cuando tengas los datos listos, dale, get, anda a buscarlo. El descargador comienza a descargar los datos y cuando tiene todos los datos listos, a esta expresión, a esta clausura, le dice evaluate y pasa los datos como parámetro. Como resultado de eso, self recibe el mensaje procesar datos del clima con los datos como parámetro. ¿Quién es self en este caso? Self es nuestra instancia de RainAlarm. La instancia de RainAlarm que creó el downloader y le dijo, bájame la URL y cuando estés listo, ejecuta este bloque
que va a tener como resultado que me avises a mí en otro momento, que me envíes a mí en otro momento el mensaje procesa datos del clima, acaban los datos. A esta forma de utilizar las clausuras le llamamos callbacks. Otro uso que tenemos para las clausuras, para los bloques en Smalltalk, es configurar objetos para poder cambiarles, alterar parte de su comportamiento sin tener que subclasificar sus clases para redefinir algún método. Esto es muy útil en librerías reutilizables o en frameworks, como vamos a ver más adelante en frameworks como Seaside. Noten esta expresión que hay en el ejemplo, crea un botón. Si imaginan una aplicación interactiva van a ver que tiene cientos de botones. Todos los botones tienen, además de textos diferentes, que claramente el texto, el label, es algo que guarda en una propiedad, tienen comportamientos diferentes. Cada vez que uno hace clic en un botón, el botón hace algo diferente. Intuitivamente uno piensa, esos métodos, esos botones, tienen implementaciones diferentes para el método click. Es decir, todos los botones que hay en mi interfaz, cada uno es instancia de su propia clase. Algo así no sería posible, algo así no escalaría. En realidad lo que se hace en situaciones como esa es tener una única clase de botón y que el comportamiento que corresponde a lo que hace el botón cuando lo cliquean se configura con una clausura. Es lo que en esta expresión vemos como action block. Creo un botón, le digo su etiqueta, le digo cuando te hagan clic ejecuta este action block. En este caso lo que va a hacer es largar un cartelito por el transcript y bueno, luego lo abro. Ahora vamos a ver este ejemplo. Bueno, resumiendo, cada vez que en Smalltalk vemos corchetes, lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo es la creación de un bloque, la creación de una clausura. Una clausura puede hacer referencias a variables que estén disponibles en el contexto en el que se crea la clausura. Por ejemplo, si la clausura, el bloque, se crea en el marco de un método, dentro del bloque se puede hacer referencia a variables temporales del método, parámetros del método, incluso variables de instancia del objeto. Los bloques puedo asignarlos a variables, porque no son otra cosa que objetos. Puedo pasarlos como parámetros, puedo recibirlos como parámetros. Bloques pueden esperar parámetros, las clausuras pueden esperar parámetros. Por lo general nosotros vemos clausuras que reciben un parámetro. El bloque que mando al do, al select, al collect, ese parámetro que normalmente llamamos each, bueno, es el parámetro de la clausura, es lo que la clausura espera al momento que la evalúan. Pero hay otras clausuras que esperan más parámetros. Por ejemplo, si recuerdan el método aSortedCollection o sortBlock de la sortedCollection, recibe dos parámetros, los dos objetos que debe ordenar. Para evaluar un bloque se le manda alguna variante del mensaje value. Value si no tiene parámetros, value 2 puntos si tiene 1, value 2 puntos si tiene 2. Bueno, vamos a hacer algunas pruebas directamente en Faro. Noten esta expresión en el playground, este conjunto de expresiones. Tenemos una primera parte en la que creamos una instancia de la clase persona y le enviamos el mensaje name 2 puntos para cambiar su nombre. Y luego tenemos una expresión que crea un bloque y lo asigna a una variable temporal, a una variable del playground. Noten que user, myBlock y button son variables temporales a este playground. Mientras yo mantenga el playground abierto, estas variables mantienen sus valores. Son locales, más que temporales, son locales al playground. Si yo evalúo esta expresión, myBlock, asigno el bloque a myBlock, lo que tengo, noten que en el transcript no se muestra nada, lo que tengo es, creé la clausura y la asigné al bloque. Si quiero que la clausura se ejecute, que evalúe la expresión que tiene dentro la clausura,
le tengo que enviar el mensaje value. Cada vez que envío el mensaje value, se ejecuta la expresión. Noten también que ese bloque tiene una referencia a su contexto, a una variable, esta variable user, ahí quedó feo, esta variable user la toma del contexto, es una variable del playground. Ese bloque hace referencia a una variable que está definida fuera del bloque. ¿Qué pasará ahora si le cambiamos el nombre a la persona? Veamos que haya cambiado. Ahora la persona se llama Juan. ¿Qué pasará si yo ahora al bloque le digo value? ¿Imprimirá Osvaldo en el transcript o imprimirá Juan? Probemos. Notamos que imprime Juan. Eso es porque el bloque, al crearse, se lleva las referencias a las variables del contexto en el que fue creado. Cualquier cambio que pase en user, esa referencia, a cualquier cambio que pase en el objeto al que referencia user, lo percibe también el bloque. Vamos a hacer otro cambio más, o otra variante más. Vamos a crear un botón, le vamos a poner una etiqueta click me, y le vamos a decir que cuando le hagan clic, ejecute este mismo bloque. Y luego vamos a pedirle que se abra en una nueva ventana. Ahí tenemos. ¿Qué va a pasar ahora cuando yo haga clic en el botón? Cuando yo haga clic en el botón tiene una referencia al bloque, le va a decir al bloque value. ¿Y qué nombre va a salir en el transcript? Bueno, el botón tiene una referencia al bloque, al cual le va a decir value. El bloque tiene una referencia a user, que es esta persona que está en el playground. Entonces debería salir Juan como texto. ¿Qué pasa ahora si volvemos a cambiar el nombre de la persona? Si hago clic, como el botón tiene una referencia al bloque y el bloque tiene una referencia a la persona, si yo hago clic, el nombre que se muestra en el transcript debería cambiar. Noten lo que pasa ahora. Si yo cambio el bloque y oprimo el botón, ¿qué debería pasar? Piensen. Bueno, a ver, probamos. Sigue mostrando el texto anterior. Cambiar el bloque es simple. Lo que yo hice fue cambiar un texto acá en el playground, pero no volví a crear el bloque, mucho menos volví a cambiarle al botón el bloque que tenía. Entonces, que yo cambie la expresión o cambie el código fuente de un bloque no hace que todos los que tienen referencia a ese bloque se actualicen. Cada vez que yo modifico un bloque y lo evalúo, el bloque vuelve a crearse. Bueno, ahí tuvimos un repaso rápido de clausuras y bloques. Entonces, una clausura es una expresión que se define en el contexto de otra expresión. Se lleva variables del contexto con ella. Algo a lo que hay que prestar atención es quién es self. Si el bloque se definió dentro de una clase, dentro de un método, self es la instancia. Pero si el bloque se define en el playground, ¿quién es self? Hagan la prueba. También sabemos que como el bloque, la clausura se lleva las referencias, cualquier cambio que ocurra en los objetos a los que apuntan esas referencias, lo percibe la clausura. Y cualquier cambio que haga la clausura en los objetos, afecta al contexto. Bueno, van a encontrar clausuras en varios otros lenguajes, JavaScript, Java, se utilizan mucho para callbacks. Hay que prestar mucha atención a cómo interpretan el this. Bueno, para ir cerrando, los bloques, las clausuras son muy potentes, hay que tener cuidado de no abusar, porque son complejas de depurar si no hay herramientas, y una vez creados no se pueden modificar. Bueno, con eso cerramos y completamos los 15 minutos de video.